Estamos los días miércoles, hermano, viendo la falta de conocimiento. Ya habíamos visto la vez anterior la falta de conocimiento y las consecuencias que hubieron cuando Jesús visitó a Jerusalén y el pueblo no actuó como el Señor esperaba porque no conocían ese tiempo que ellos estaban viviendo. Ahora, hermanos, quiero leer dos versos de las consecuencias que hay cuando no hay conocimiento de Dios en nuestra mente. Un verso que quiero leer está en Isaías 5:13 y dice la palabra de Dios, este verso: por tanto mi pueblo fue llevado, dice, cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Otro verso también que es similar a este se encuentra en Oseas capítulo número 4, verso número 6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Luego dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Son dos versos que hablan de las consecuencias que hay cuando hace falta el conocimiento del Señor en nuestra mente. En primer lugar, el conocimiento de Dios es útil para poder vencer el ataque del adversario. Cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios para poder vencer, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que por la falta de conocimiento el adversario toma ventaja, y en esa ventaja que toma trae destrucción a la vida de la persona. Y en Oseas cuando menciona nuevamente que el pueblo de Dios pereció, fue exactamente por lo mismo, porque tuvo falta de conocimiento. Una de las cosas que es muy importante en el sacerdocio, y vamos a estar hablando de eso más adelante, el sacerdocio, hermanos, el sacerdote cumplía una función muy especial, porque entre el Señor y su pueblo, el sacerdote era el que intercedía a favor del pueblo. Y ese privilegio de sacerdote también implicaba que el sacerdote debería de tener conocimiento previo del Señor en su mente, pero por carecer del conocimiento, entonces el Señor hace aquí mención de que lo sacaría del sacerdocio y también traería destrucción a su pueblo. Estos dos versos son muy especiales, muy interesantes. Isaías 5:13 y Oseas 4:6, donde habla de destrucción, por, por falta de conocimiento cuando el enemigo se presenta para atacarnos. La falta de conocimiento tiene que ser tomada en serio por el creyente.
para no tener pérdidas, para no sufrir pérdidas. De lo contrario, si el creyente es un poquito perezoso, eso afectará en su vida espiritual. Amén. Quiero también mencionar este otro aspecto también con la falta de conocimiento, y es el aspecto relacionado del conocimiento con las pruebas. Habíamos hablado la falta de conocimiento con los ataques ¿de quién? Del Señor. No, con los ataques del adversario. Ahora aquí viene el conocimiento con las pruebas que recibimos. Dice aquí el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 8. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego dice sabiendo. Esa palabra es importante, sabiendo. Ahora, cuando estamos en las pruebas, cuando estamos pasando una prueba, un aspecto muy importante en este momento es que nosotros conozcamos, es decir, que tengamos conocimiento, tengamos información en nuestra mente para poder conocer sobre la prueba que estamos pasando. Pero parece que no muy a menudo sucede eso, porque cuando pasamos por pruebas, ¿qué es lo que reflejan nuestras acciones? La mayoría de veces nuestras acciones reflejan ¿qué cosa? Reflejan que no conocemos por lo que estamos pasando. Y al no conocer por lo que estamos pasando, hermanos, las cosas no van por buen camino. Dice aquí Santiago: si pasamos por pruebas, está supuesto que tenemos que saber, ¿verdad? Que tenemos que saber que las pruebas sirven ¿para qué? Sirven para moldearnos según el propósito de Dios en ese momento. Entonces, si nosotros en medio de las pruebas desconocemos, es decir, no conocemos, es decir, también no tenemos el conocimiento del propósito de Dios, en ese momento vamos a echar nosotros a perder todo lo que Dios quiere hacer en ese instante. Dice, sabiendo que las pruebas vienen para fortalecer, para poder moldearlos en nuestra fe a través de la paciencia, para que al final nosotros estemos completos. Ese es el propósito de la prueba, moldearnos y forjarnos para que al terminar la prueba nosotros estemos completos. Esa es la intención de la prueba. La intención de la prueba no es de que terminemos peor. La intención de la prueba es forjarnos, y ahí vienen muchos aspectos: la fe, la paciencia, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas más que vienen ahí. Entonces la prueba nos forja en esas áreas, nos fortalece en esas áreas, nos hace fuertes en esas áreas. ¿Para qué? Para que al terminar la prueba estemos completos. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ahora, si nosotros no sabemos eso, vamos a estar mal.
Si no tenemos ese conocimiento en el tiempo de la prueba, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nos vamos a quejar con el que nos está forjando y nos vamos a oponer con las situaciones que está utilizando para forjar nuestra vida espiritual. Entonces, dice aquí la Biblia, si en el momento de la prueba, y eso siempre pasa, casi siempre pasa, si en el momento de la prueba hace falta vitamina C o hace falta comer verduras, dice ahí, si en el momento de la fe, en el momento de la prueba, nos hace falta el ingrediente principal, que es conocimiento. Si en el momento de la prueba nos hace falta conocimiento, ¿cómo vamos a saber si nos hace falta conocimiento en el tiempo de la prueba? ¿Cuál va a ser la primera señal? Piense. ¿Cuál va a ser la primera señal que nosotros vamos a sentir cuando empiece la prueba? ¿Cuál va a ser la primera señal que nosotros vamos a sentir? ¿Cuál es el primer ingrediente que tiene que haber cuando comienza una prueba? Le estoy preguntando de atrás para adelante, de adelante para atrás. ¿Cuál es el primer ingrediente que tiene que haber cuando comienza una prueba? El primer ingrediente que tiene que haber es conocimiento. Entonces, cuando comienza la prueba y nosotros en ese momento no entendemos por qué estamos pasando por esa prueba, ¿qué significa eso? Eso significa que no tenemos conocimiento. Le voy a poner un ejemplo. Usted va a la escuela y le van a hacer un examen en ese momento. Entonces, cuando usted mira la hoja del examen y ve las preguntas y usted dice, no sé ninguna respuesta de todas estas preguntas, ¿qué significa eso? Significa que usted no estudió. Y como no estudió, no pudo retener el conocimiento para ese examen. La prueba ocurre lo mismo. Al llegar la prueba, una de las cosas que uno tiene que preocuparse por tener en ese momento es entender por qué uno está entrando a esa prueba y saber por qué ha venido esa prueba. Al uno entender, entonces uno puede manejar el tiempo de la prueba para que al final de la prueba uno termine completo. Pero si uno carece del conocimiento del por qué ha entrado en la prueba, entonces uno comienza a quejarse aquí, allá, se va de la iglesia, se va del culto, se desanima, entonces anda completamente perdido. Y esos son síntomas de ¿qué? Son síntomas de que la persona entró a una prueba y no se esmeró por tener conocimiento. Es decir, no puso interés en qué, en conocer cuál era el propósito de Dios para su vida en ese periodo de prueba. Entonces la persona va a quedar derrotada, destruida, y al no pasar esa prueba, ese momento que le ha llegado, pues no va a poder progresar. ¿Por qué razón? Porque
mientras no pase esa prueba, no puede subir otro peldaño más en su vida espiritual. Prueba que se pasa, peldaño que se sube en la vida espiritual. Prueba que no se pasa, se estanca. Y si es derrotado y si fracasa, pues en vez de subir y estancar, va descendiendo. Entonces, la vida del cristiano es como el que desciende, es como el que asciende. Entonces, dice aquí la Escritura, dice, si alguno de vosotros está pasando una prueba y tiene falta de conocimiento, váyase de la iglesia y no regrese hasta que le pase la prueba. ¿Cuánta gente yo me he encontrado y me dice, y le digo, ¿por qué se fue? Por la prueba. Y le digo, afuera, ¿y por qué no ha llegado? Porque todavía no termina la prueba. Cuando termine yo regreso. Ahora, dice aquí la Escritura, si uno tiene falta de conocimiento en su prueba, ¿qué dice? Pues cómprela. En especial en el supermercado. Dice, pídala a Dios. No esté agarrando pleito con los hermanos. Pídala a Dios, el cual le venderá por libras, ilimitado. ¿Qué dice? El cual dará en abundancia y sin reproche. Mire que muchos no saben esto, hermano. No saben que pueden hacer esto en sus tiempos de prueba. Por eso es que cuando el verso comienza dice, hermanos, tened sumo gozo cuando se encuentren las pruebas. Pero cuando no hay gozo, pues es porque hay falta de conocimiento y las cosas no están marchando bien. Dice, Dios le dará abundantemente y sin reproche y le será dada, pero ese pedir, dice, ese pedir tiene que incluir la fe. Y la fe es la convicción, la certeza de lo que no se ve y no se tiene, que se va a ver y se va a tener. Es decir, en otras palabras, fe es estar persuadido, convencido de que así como Dios dice en su palabra, así me va a pasar. Ahora, si estoy en una prueba y no entiendo, pues entonces, ¿qué hago? Comienzo a buscar al Señor y a pedir de su misericordia para que me ayude y me dé conocimiento para poder vencer en la prueba. Entonces, con el conocimiento, y aquí viene la palabra renovado, puedo yo ser transformado en la prueba. Pero sin conocimiento renovado en la prueba, voy a tener una mentalidad llena de fortalezas y de estereotipos, y va a ser difícil y va a ser una mentira que se va a poder vencer con una actitud de esa manera. Entonces, hay que tener fe para que el Señor hable en ese tiempo de prueba de una manera sobrenatural y traiga conocimiento revelado de su Espíritu Santo para el que está pasando la prueba y logre vencer y sepa cómo debe de manejar la situación y salir en victoria cuando la prueba termine. Toda prueba tiene su inicio y toda prueba tiene su final. Entonces, hay un tiempo de prueba, hay una temporada de prueba, y en la temporada de prueba es requerido tener conocimiento específico para entender el propósito de Dios en ese momento. Hay pruebas que duran una semana, hay pruebas que duran 2 días, hay pruebas que duran un año, hay pruebas que duran
8 meses, hay pruebas que duran 5 años, hay pruebas que duran 10 años, sin importar el tiempo. Lo que es importante es tener la palabra del conocimiento revelado para ese momento de prueba. Entonces dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bien, 3 cosas son terribles aquí. Y procure que no le vaya a pasar en una prueba. Enfrentarse a una prueba sin falta de conocimiento, sin fe y con un desánimo, son los 3 ingredientes para salir derrotado en esa prueba. Falta de conocimiento, falta de fe y ¿cuál es la otra? Y con un doble ánimo es para salir derrotado completamente. Una persona que está pasando una prueba y no tiene conocimiento y no tiene fe, pero que de repente se anima como un volcán, echando fuego, y lava, roca, y repite las 7 semanas, pero ni las pulgas, decimos nosotros, se le ven. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice la Escritura con aquel que recibe la palabra, con aquel ánimo? El ánimo es un sentimiento que viene y se va. Pero si la persona tiene doble ánimo, no va a poder. No va a poder. ¿Por qué? Porque al carecer de la fe, la persona no va a hallar dónde encontrar fundamento y va a poner su fundamento en cosas superfluas. Y en el tiempo de la prueba, como dijo el Señor, vendrá la tempestad, y si la casa no fue edificada en la roca, es decir, en la palabra, es decir, en el conocimiento de la palabra, entonces no va a poder soportar los ventarrones, el huracán, el viento que venga sobre sí. Entonces, la falta de fe, ¿cómo podemos remediar la falta de fe? Y termino en un minuto. ¿Cómo podemos remediar la falta? ¿Cómo podemos resolver el problema de la falta de fe? La Biblia dice que la fe viene por el conocimiento adquirido de la palabra de Dios. ¿Y cómo es que nosotros adquirimos el conocimiento de la palabra de Dios? Lo adquirimos ya sea que la leemos o ya sea que la oímos. De esa manera viene el conocimiento, y una vez estando el conocimiento en nuestra mente, entonces podemos aplicar el conocimiento a cualquier situación que se nos presente, para que nosotros empecemos a creer que lo que la palabra de Dios dice, es decir, que el conocimiento que hemos adquirido de la palabra de Dios sobre cierta situación sucederá como dice la palabra del Señor. Entonces, a eso se le llama fe. A eso se le llama fe. Si alguien está perdido y yo leo en la palabra de Dios que dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entonces yo puedo ocupar ese verso
sobre una situación en particular, y al creer en ese verso que así como está escrito, así va a suceder, entonces a eso se le llama fe. Teniendo una fe en el conocimiento de la palabra de Dios, son las herramientas para tener el ánimo correcto en medio de las pruebas. Amén. 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 Vamos entonces a terminar. Y dice aquí Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento de una persona, así es esa persona. Si en su pensamiento usted tiene una imagen de usted mismo que está derrotado, pues así es la vida que usted lleva, la vida de un derrotado. Pero si usted tiene en su mente un pensamiento no conforme a usted, sino conforme a la palabra de Dios en usted, así va a ser la vida que usted lleva, porque así dice Proverbios, conforme al pensamiento que usted tenga de usted mismo, así mismo es. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por el tiempo que tú nos regalaste de estar aquí en tu casa y poder, Señor amado, presentar nuestras peticiones y poder, Señor amado, haber venido a buscar tu rostro a través de la oración. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice nuestras vidas, guárdanos, Señor amado. Danos, Señor amado, de tu victoria, danos experiencias sobrenaturales, Señor. Sea tu gracia, sea tu misericordia, Señor, rodeándonos. Cúbrenos con tu sangre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amén.